estos son algunos, ¿verdad? Eh, bueno, estas son las recomendaciones para una buena validez interna. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? Muy bien. ¿No? Ok. A ver, alguien, Luis, dime. Disculpe, doctora, está proyectando su misma pantalla y ahora se ve borroso. A ver, ahí voy otra vez. Nada más era eso. Ahí se ve. Eh, Se sigue viendo la proyección de su pantalla. Ok. Mm, ¿Y si me mandó un aviso aquí Zoom? Algo así como de que no. Mm, Déjame ver. ¿Aquí se ve mejor? Please move this window away. Ahí ya se ve mejor. Sí, pero ¿cómo se ve? Pues ahora se ve como que está proyectando su pantalla en vez de proyectar presentación. Se ve como proyección de pantalla. Ok, ¿se ve así la diapositiva blanca? Sí, Sí, muy bien. Gracias. a usted. Ok, entonces hasta aquí, bueno, validez interna. Ok, la validez externa, bueno, igual es necesario recordar que a menudo las estructuras de significado descubiertas en un grupo no son circunstancias comparables con las de otro, porque son específicas y propias de ese grupo y en esa situación, ¿verdad? Entonces aquí era lo que ustedes dijeron también. Nada más es en esa situación, ¿sí? O sea, lo que se va encontrando ahí, esas estructuras de significado son solo para ese grupo y puede ser transferible. Nada más, no, aquí está. Ok, bueno, y en cuanto a la confiabilidad, igual también tenemos la confiabilidad interna y la confiabilidad externa. La interna, cuando varios observadores al estudiar la misma realidad concuerdan en sus conclusiones. Eso aquí podemos tener esa confiabilidad interna, sí. Ujú. Como decían, la triangulación nos puede ayudar a esto también. De hecho, bueno, dice, la confiabilidad será sobre todo interna, interjueces. Se considera un buen nivel de esta confiabilidad cuando alcanza un 70%, es decir, que por ejemplo, hay 10 jueces, más que me equivoqué, de 10 jueces hay un consenso entre 7. Entonces ahí, bueno, a lo mejor no tomen exactamente ese dato, pero la confiabilidad pues puede ser interna, ¿verdad? O puede ser externa. Cuando al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes llegan a los mismos resultados. Y esto era lo que comentaba uno de ustedes, que decían las ciencias humanas es prácticamente imposible reproducir las condiciones exactas en que un comportamiento y su estudio tuvieron lugar. Entonces sí, es imposible reproducir exactamente lo que sucedió. De hecho, hasta venía por ahí, decía, nadie puede reproducir, ¿verdad? Cuando alguien se baña en un lago. De hecho, ni en el mismo momento decir, me metí a ese lago, porque el lago ya no es el mismo. Ya el agua que pasó por el lago ya es otra. Pero no se puede repetir, ¿verdad? No se puede repetir esa realidad. Es irrepetible. Para poder entonces reducir las amenazas que se presentan a la confiabilidad interna, podemos hacer esto. Usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, lo más concretas y precisas posibles, ¿sí? Por eso yo les decía, pueden tener variables, que era lo que le llamaban como ejes, o pueden tener categorías. Acuérdense, las variables son para un estudio con un enfoque cuantitativo y las categorías para un enfoque cualitativo, ¿sí? Pero ya tener mis categorías precisas y lo más concretas posibles. Ujú. Era como que por ahí cuando yo les quería dar la retroalimentación de que les decía, es que este concepto está muy general, o sea, vete a un concepto más preciso, más concreto y defínelo, ¿verdad? Hay que definirlo. El mejor aval para la confiabilidad interna de un estudio cualitativo es la presencia de varios investigadores, ¿verdad? De hecho, nos dice así, que para
La confiabilidad interna, pues, es tener varios investigadores también. ¿Por qué? Porque si nada más hay un investigador, pues todo va a ser bajo la mirada de ese investigador. Y la mirada de ese investigador tiene sesgos, tiene prejuicios, tiene una forma de ver el mundo, tiene una forma de ver la realidad. Y si tenemos varios investigadores en la misma investigación, pues vamos a tener diferentes miradas de los mismos datos, de los mismos resultados de las entrevistas, etcétera. También podemos, ¿verdad?, pedir colaboración de los sujetos informantes, ¿verdad?, que bueno, nos ayuden también a interpretar un poquito esa realidad. Y utilizar todos los medios técnicos, grabaciones de audio, de video, fotografías, diapositivas. Y es eso, o sea, pedirles en la entrevista, ver alguna forma, como les comentaba, ver alguna forma de incentivar o de decirles que, uno, todo eso que les van a decir, pues se va a mantener bajo criterios de y bajo confiabilidad, o sea, no se va a estar exponiendo el nombre de la persona, quién es, qué le pasó. Entonces, pedir la colaboración, ¿sí? Si estamos haciendo un grupo de discusión, un focus group, hay que pedir que todos colaboren, que todos participen, que se sientan libres, que no hay respuestas buenas ni malas. Entonces, eso es un trabajo de ustedes, ¿verdad? Es un trabajo del investigador propiciar estas condiciones. Y obviamente, ¿verdad? Nos dice, hay que grabar las entrevistas, o si no son entrevistas, si es a lo mejor una clase, puedo tomar video. Si son hechos, objetos, eh, voy a ver cómo quedó el salón después de esto y le tomo una fotografía. Por ahí alguien, no me acuerdo, le recomendé, pues toma fotografías del antes y el después, ¿sí? Entonces, todo esto puede, eh, si no lo hacemos, ¿verdad? Puede representar también una amenaza. Para alcanzar un buen nivel de confiabilidad externa, ¿verdad? Dice, precisa el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el grupo. De esto ya hablamos ahorita, ¿verdad? Es qué tanto voy a participar yo en el grupo como investigador, identificar claramente a los informantes, especificar el contexto físico, social e interpersonal de que se derivan estos informantes. Era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? O sea, ¿de dónde vienen? Socialmente, quiénes son, interpersonalmente, cómo, ¿ok? O sea, hay que identificar todo esto. La identificación de los supuestos y metateorías que subyacen en la elección de la terminología y los métodos de análisis. Esto, es parte de lo que ustedes han hecho en el estado del arte, también, ¿sí? Que les dije, bueno, si van a trabajar con un concepto, ¿qué concepto van a agarrar de todos los que existen? Porque muchos autores están definiendo eso mismo que ustedes quieren. ¿Cuál concepto es el bueno? No me voy a ir también nada más por el que me late o el que me guste. Por eso se hace el estado del arte. Entonces yo digo, bueno, en los últimos 5 años, en los últimos 2, 3 años, la mayoría de las personas que definen esto, lo definen en este sentido. Era como les decía, los conceptos evolucionan. No voy a tomar un concepto de hace 20 años. Sí, voy a tomar un concepto más reciente, o un concepto que vaya más a lo que la mayoría de la comunidad científica esté aceptando, que tengan mayor consenso, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante la identificación de estos supuestos, estas metateorías que subyacen en estos términos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de cultura, de ciencia, de método, pues, ¿qué es cultura? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es método? Dice, y muchos otros pueden definir sustancialmente entre diferentes investigadores. Pueden variar también. Hay que precisar los métodos de recolección de información y de su análisis. Ujú. ¿Cómo voy a recolectar la información? No nada más decir voy a hacer entrevista, voy a hacer esto. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Dónde los vas a reunir? ¿En dónde los vas a entrevistar? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Porque puede variar. No es lo mismo entrevistar a alguien en la mañana, entrevistar a alguien a la salida de su jornada.
No es lo mismo entrevistar a alguien a solas que a alguien que está a lo mejor por ahí otras personas y ya va a decir otras cosas porque las personas están ahí y qué van a pensar de mí. Entonces hay que precisar estos métodos y el análisis. ¿Cómo voy a analizar la información? ¿Verdad? Ahora sí, grabo, tengo la información, ¿cómo la voy a analizar? ¿Bajo qué categorías? ¿A qué preguntas voy a responder con todo esto que me están contestando? Ajá. Voy a hacer un diagrama de todas estas respuestas que me dieron, viendo qué relaciones hay, qué coincidencias. ¿Cómo voy a analizar esta información? El análisis también es parte de la confiabilidad, porque entonces algo que yo hice de una forma y la analicé de una forma, pues alguien más lo puede hacer así como yo. Eso es la transferibilidad, lo que le da confiabilidad externa a la investigación cualitativa, ¿sí? Y que a lo mejor esa persona lo va a hacer similar a lo que yo lo hice, pero en su contexto, ¿ok? Y bueno, ya nada más para terminar, les voy a poner igual un video que resume un poquito sobre todo esto que estamos hablando. Es un video corto. Ahorita les comparto pantalla. Hablemos de los 4 Listo. principios de Lincoln y Guga para evaluar la calidad de investigaciones cualitativas. Sí lo están escuchando, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. Guga y Lincoln cuestionan la visión de los investigadores positivistas acerca de los criterios tradicionalmente aceptados para evaluar una investigación. Critican la posición ontológica que concibe la realidad como tangible y exterior al investigador. Creen que es imposible establecer un isomorfismo entre la realidad y los hallazgos de un estudio. El paradigma naturalista concibe la realidad como un conjunto de construcciones mentales en el cual cada sujeto construye su realidad, cada cabeza es un mundo, como se dice coloquialmente. El investigador debe demostrar que él representó adecuadamente las construcciones mentales de los sujetos. La credibilidad es entonces el concepto que sustituye a la validez interna. Ella implica, en primer lugar, conducir la investigación de manera que se incremente la posibilidad de que los resultados sean creíbles. Y en segundo lugar, demostrar la credibilidad de los encuentros realizados sometiéndolos a la aprobación de quienes construyeron esas realidades. Guga y Lincoln afirman que entre la validez interna y la validez externa opera una especie de restricción mutua. En la medida que se establezcan mayores controles que aseguren la validez interna, menos posibilidades habrá de generalizar los resultados a otros contextos, porque estos serán aplicables a una situación específica. Por eso para estos autores el problema no es de generalización sino de transferibilidad. En este sentido, el investigador naturalista debe preocuparse por realizar descripciones detalladas de su estudio a fin de que el mismo pueda ser replicado en otros escenarios. En relación con la fiabilidad, los investigadores naturalistas plantean como criterio sustituto a la dependencia. Se deben tomar en cuenta los factores de inestabilidad que intervienen en la investigación, tanto los del fenómeno mismo que se está estudiando como los del diseño. Para estos dos investigadores, la validez interna equivale a la credibilidad, la validez externa o generalización es equivalente a la transferibilidad, la fiabilidad a la dependencia y la objetividad a la confirmabilidad. Puedes ampliar la información, accediendo directamente al artículo que acompaña a este video. Les voy a presentar un poquito de un ejemplo que viene aquí también en este enlace que me llamó la atención para presentarles sobre esto, que es eso, ¿verdad? Validez y confiabilidad en la investigación cualitativa. Y es parecido a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que la validez y la confiabilidad
Nada más que dejen ver aquí cómo quito todos estos banners. Habla de transferibilidad, credibilidad, confirmabilidad y dependencia, ¿verdad? Dice, ¿qué es la credibilidad? Pues es similar a la validez interna. Esto significa que tus datos son representativos de los participantes y sus experiencias. Este principio de credibilidad implica que la investigación debe conducirse de manera que se vean incrementadas las posibilidades de que los resultados sean creíbles, ¿verdad? O sea, en general, de lo que hemos estado hablando es eso, que estos resultados sean creíbles en primera instancia. Y en segundo término, que el investigador pueda demostrar la veracidad de los encuentros que realizó con los participantes contando con el aval de ellos mismos. ¿Ok? Si ven cómo se reduce, aquí está bien sencillo, ¿verdad? Que es eso. O sea, lo que queremos es, ¿cómo le vamos a hacer para que mis resultados sean creíbles? Para demostrar que son creíbles. Y otra, ¿cómo le voy a hacer para demostrar que realmente hubo veracidad en esos encuentros con los participantes? O sea, que las cosas se hicieron como tal. Entonces, es esto, verificación de participantes o rechequeo con los sujetos. Es una técnica popular para establecer credibilidad. Ellos brindan retroalimentación al investigador sobre el análisis e interpretación de datos para verificar la precisión. Los participantes también pueden constatar la precisión de las transcripciones antes de que se lleve a cabo el análisis de datos. Es decir, ustedes hacen una entrevista, la graban y dicen, la voy a transcribir e incluso pueden llegar a analizar los datos y dicen, bueno, yo interpreté lo que tú me dijiste así. ¿Realmente es esto lo que quisiste decir? O sea, que el mismo participante les ayude, ¿sí? O les ayude también a ver si realmente hicieron la transcripción de lo que ellos dijeron como tal. Y el principio de transferibilidad, ¿verdad? Es que se pueden replicar el mismo estudio en contextos diferentes. Para hacer esto, como les dije, hay que detallar explícitamente la muestra. Explícitamente, no nada más decir, son 5 y no decir cómo son. Los participantes de manera explícita, los métodos, el contexto donde se desarrolló la investigación. Todo esto va en ese capítulo del marco metodológico, ¿sí? ¿Para qué? Dice, lo ideal es que en un futuro otro investigador pueda replicar el estudio utilizando los datos demográficos exactos de los participantes, pero en un escenario completamente distinto, ¿sí? Lo recomendable es realizar una descripción lo más detallada posible del fenómeno abordado, de tal manera que quien esté interesado en replicar la investigación pueda sopesar si realmente la transferencia es plausible. ¿Ok? La dependencia. Bueno, en el marco metodológico del trabajo de investigación o de una disertación doctoral, también debe estar expresado el componente de dependencia. Esto significa que un futuro investigador puede seguir todas las decisiones que tomaste con relación al estudio y también comprender por qué tomaste esas decisiones. ¿Ok? Entonces, aquí yo les había dicho esto, o sea, escriban, tengan como un diario de las decisiones que van tomando y el por qué, porque luego se les va a olvidar. Este concepto tiene que ver con la independencia que debe existir entre los análisis realizados por el investigador y sus ideas preconcebidas o ideología respecto al fenómeno estudiado. ¿Verdad? Piensa al escribir el apartado dedicado a la dependencia como si fuera una receta que una persona va así, ¿verdad? Ingredientes e instrucciones, básicamente. ¿Cómo le hice? ¿Qué decisión se tomó y por qué? Esto también se puede incluir en el marco metodológico, ¿verdad? No hay que ponerle como tal dependencia, pero sí piensen en ese concepto, ¿sí? Otro enfoque para establecer dependencia sería incorporar a otro investigador en el proceso de análisis de datos, ¿ok? Que es lo que vimos hace ratito, ¿verdad? Que para aumentar un poquito la confiabilidad también, la validez, podemos tener otro investigador. Y la confirmabilidad. Bueno, ya cuando tenemos credibilidad, transferibilidad y dependencia, también se establece la confirmabilidad. Sin embargo, existen otras formas de mejorar este cuarto componente de la rigurosidad de una investigación cualitativa. Una forma que puede ser útil es mantener un diario reflexivo, lo que les dije hace ratito, ¿verdad? Un diario, tengan su libretita de su diario reflexivo, registro de investigación,
qué es lo que van haciendo, incluso las reflexiones que van pasando en su cabeza, no las dejen en su cabeza, escríbanlas. Ya de plano, si no les alcanza el tiempo para escribir, grábense, graben unos audios. Estoy pensando esto y no lo dejen en su pensamiento, grábenlo. En él pueden asentar, reflexionar tus pensamientos sobre el proyecto, las ideas que tienes, las posiciones preconcebidas, los prejuicios o cualquier otra cosa que pueda afectar la objetividad de la investigación. Si ven que algo anda mal, como vimos en el plan de riesgos, vimos un disparador, ¿verdad? Como dijimos, pueden ir poniendo eso, creo que va a suceder esto. Lincoln y Guba recomiendan llevar a cabo una auditoría para mejorar la confirmabilidad de los resultados de un proyecto de investigación. Este procedimiento consiste en que un investigador externo revisa la adecuación entre los datos recolectados y la interpretación de dichos datos por parte del autor, ¿verdad? Es decir, tú le das a un colega, mira, estos son los datos que recolecté, estas son las transcripciones de las entrevistas y de esto hice este diagrama. Chécame o dime tú si este diagrama representa lo que está aquí o se me fue algo. O me estoy cargando mucho hacia una cosa que no era. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de confirmabilidad, ¿verdad? Porque esto también nos da calidad en la investigación. Bueno, sobre todo en estudios fenomenológicos, ¿ok? Y bueno, tenemos esto, ¿verdad? De validez interna. Validez externa es generalizar, la fiabilidad, la objetividad y la credibilidad, pues es también la dependencia y la confirmabilidad, ¿sí? Y aquí venía este ejemplo, ¿sí? Dice Tarbit en su disertación doctoral titulada Learning in the 21st Century, a Phenomenological Study of a Blended Learning Program, presentada en la Escuela de Posgrado de Educación y Psicología de la Pepperdine University, plantea el apartado de validez y confiabilidad del capítulo 3 de la memoria en los siguientes términos. Dice, el investigador estableció una relación con los participantes antes del estudio para ayudar a obtener un reflejo exacto del fenómeno investigado. Los procesos de validación de los participantes fueron implementados para garantizar la validez de los datos recopilados. A los participantes se les ofreció una copia de las transcripciones de las entrevistas para verificar su exactitud, asegurando así la credibilidad de los datos presentados en el estudio. O sea, los entrevistaron, hicieron la transcripción y a los mismos entrevistados les decimos, aquí está la transcripción de lo que tú me dijiste. Chécame si lo que transcribí es lo que tú me dijiste. Ajá. Un par revisor examinó los datos del estudio para proporcionar retroalimentación y aseguró la validez y transparencia de la información. El par revisor mantiene al investigador neutral y se asegura de que la información se presentará con precisión y se interpretará correctamente. De hecho, este es del autor Criswell, del que les he comentado que por ahí lo busquen, y habla mucho de diseños mixtos e investigación cualitativa. Una limitación de este estudio es que se realizó en un contexto muy específico en California, donde se ofrece a algunos estudiantes un horario escolar compuesto por algunas clases presenciales en la escuela secundaria integral, mientras toman algunas clases en línea a través de la plataforma Academy del distrito, ¿sí? Entonces aquí ya, digamos que en este parrafito dijo cómo se le hizo para lo que es la validez y la confiabilidad. Ustedes pueden poner eso, ¿verdad? En la metodología. Se hizo esto, se les dio la transcripción, se invitó a otro investigador para revisar lo que son los datos y ya lo que es el análisis de los datos para ver si coincidían. ¿Qué se hizo? O sea, pónganlo de manera explícita. ¿Qué piensan hacer? ¿Van a tener un par revisor? ¿Van a tener validación de participantes o cómo le puedo hacer? Bueno, este es en el caso de los diseños cualitativos, ¿verdad? Nada más. Igual ya ahorita vimos este video, ¿verdad? Entonces hay una variedad de métodos para establecer validez y confiabilidad. Varios métodos pueden establecer más de un principio de rigurosidad del estudio. Así como articulas claramente el diseño y los métodos, también lo debes hacer con la calidad de los resultados. Comenzando con la credibilidad o cualquier principio que desees, proporciona una definición breve de ese principio y luego explica cómo establecerás en tu estudio.
Hacer esto ayudará a los revisores y lectores a reconocer la precisión de tu investigación. ¿Sí? Entonces yo creo que también les voy a pasar las diapositivas para que vean ese ejemplo, ¿verdad? Y ustedes ahí puedan poner en el apartado metodológico cómo piensan hacer para asegurar la confiabilidad y la validez de su diseño. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? ¿Todo bien? Pónganme ahí manita arriba si todo bien. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y bueno, entonces, ya para terminar, quiero nada más hacer un recuento de los temas, ¿verdad? Según la planeación que teníamos, de qué hemos estado viendo y qué hemos estado haciendo, también con el objetivo de establecer así como ciertos puntos que, que me gustaría que vayan ustedes ahí aclarando de su investigación. Que ya muchos ya me han comentado, ya lo han estado haciendo. Voy a abrir el documento donde alguna vez les mostré más o menos la programación de actividades. Y hoy estamos a 29 de marzo. Bueno, se supone que hoy íbamos a hacer como que este coloquio de avances, pero no lo hicimos, ¿sí? Y que íbamos a hacer otro por acá, pero no importa. Ya, ¿verdad? Entonces ya las otras dos, según yo, no sé ustedes, ¿están de vacaciones? ¿Me confirman? Capaz que no tienen vacaciones y yo pensando que sí. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. muy bien. Ok. Ya nada más los temas que nos faltarían es estadística y representación gráfica, ver un poquito de cómo podemos hacer gráficos, o sea, cómo podemos representar como todo esto que van a recopilar de datos, ¿verdad? Ya sea cuantitativos o cualitativos de manera general. Igual un tema que se llama aseguramiento de la exactitud de los hallazgos científicos. Por aquí está el 10 de mayo, un día inhábil. Y ya después ya teníamos pensado eso, ¿verdad? Hacer un coloquio final y la última sesión para entregar calificaciones, ¿ok? Básicamente, pues ustedes saben que han sido poquitas tareas, han sido participar, creo que nada más ha habido así como un par de tareas y cuestiones que hemos hecho aquí pues dentro de la sesión, ¿sí? Y que ustedes han comentado, ¿sí? Pero sí me gustaría ahorita integrar en una hojita de Word eh, y que me digan también ustedes, ¿verdad? Porque a lo mejor a mí se me olvidó qué es lo que han avanzado, o sea, qué es lo que se supone que hemos estado haciendo, ¿verdad? De lo que como que les he encargado y a lo mejor no he puesto una tarea como tal, pero no para revisarlo por aparte, sino ya para tener así como un pequeño proyecto donde ustedes me puedan mostrar cómo han aplicado lo que hemos visto, ¿verdad? No todo, pero sí a lo mejor lo más representativo, ¿sí? Eh, Me parece que de lo primero que hicimos, déjenme ver, validez interna, validez externa, fue lo del estado del arte. ¿Me confirman esto? Sí, vimos el estado del arte y ¿Verdad? desde ahí empezamos a ver el concepto de validez Ajá. aparente, los tipos de validez de contenido, Ujú. variables, también validez de criterio, validez predictiva, concurrente, validez, bueno, y la confiabilidad, los Sí, términos. Eso vimos en la primera sesión. sí, básicamente ha sido eso, ¿verdad? Validez, confiabilidad. eh, Y ahí mm, en esa sesión encargó, un artículo en una cuartilla, ujú, y esa se entregó el 31 de enero. ok, sí, sí es cierto. Ujú. Pero en cuanto a lo que han aplicado a su proyecto, han hecho un poco del estado del arte, o sea, han hecho revisión de literatura, ¿verdad? Sí, darle seguimiento con
el del semestre anterior, que ya habíamos hecho revisión de la literatura, y cuando usted nos puso un ejemplo también de cómo revisar el estado del arte ahí en la plataforma como Redalyc y en otras más, Ujú. pues también fuimos ahí complementando. Sí, con la declaración Prisma y todo esto, ¿verdad? Y Así de manera sistemática. Sí, sí, cierto. Muy bien. Entonces, ha sido eso. Y bueno, por ahí hubo un documento donde ponían sus objetivos, ¿verdad? El objetivo de su investigación, el tema y creo que su pregunta de investigación, ¿verdad? Pregunta de así es. investigación, Y nos pidió de tarea poner el nombre, el tema y la pregunta de investigación. la pregunta de investigación, ¿sí? Y, y pues ya nada más sería esto, ¿no? Lo de la validez y la confiabilidad, básicamente. De Así acuerdo es. al diseño que ustedes piensen, ¿verdad? Que si va a ser cuantitativo, cualitativo, cómo piensan asegurar la validez. Ah, también vimos lo del, la validación del instrumento, ¿verdad? Eso también ahí le dedicamos creo que 2 clases, el instrumento y su validación. Ok, entonces déjenme abrir una hojita de Word y aquí lo voy a escribir para luego ponérselos ahí en la plataforma. Una duda, doctora. Sí, Es con respecto a lo que está proyectando, no sé si nada más yo lo veo todo borroso o son todos los compañeros. Está borroso. Yo también lo veo borroso. Sí, yo también lo veo muy borroso. ahí Yo también lo veo borroso. Desde que empezó a proyectar así pantalla, todo completo, se ve muy borroso. ¿por qué No será? sé si pueda Así es. compartirlo, doctora. Ahí siguen viendo borroso. Ahí también lo Sí, ven Sí, borroso. Sí. Sí, doctora. ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, Habría que revisar la grabación a ver si se está grabando igual de burro. voy a dejar de grabar. ¿Será por eso?